En Estados Unidos, la inflación fue llamativamente baja en junio, dejando la puerta abierta para que la Reserva Federal se embarque en un proceso de recortes a la tasa de interés de referencia. Las expectativas sobre las decisiones de política monetaria del principal banco central del mundo siempre se tienen en cuenta con atención por las reacciones que pueden desencadenar en las bolsas, en el valor de las monedas y el costo del financiamiento de la deuda. Comenzará ahora el ciclo de baja de tasas de interés en Estados Unidos. ¿Qué impactos tiene un escenario como este sobre el valor del dólar en nuestro país? Bueno, vamos a examinarlo. Estamos con Matías Consolandich, economista de Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Matías, a ver, la semana pasada se publicaron los datos de inflación en Estados Unidos que marcaron el menor incremento en los precios en más de 3 años. ¿Te parece si repasamos los principales destaques de esos números? Dale, empezamos por ahí. A ver, el índice de precios al consumo en realidad bajó ligeramente en junio, es decir, tuvimos una pequeña caída en los precios minoristas, que era algo que la verdad no se esperaba. Esa caída estuvo incidida por menores precios de la energía y eso llevó a la inflación en términos anuales a bajar de 3,3% en mayo a 3% en junio. Ahora, lo más destacable es que todas las mediciones de inflación relevantes se moderaron. Y en particular la inflación subyacente, que excluye variaciones en los precios de los alimentos y de la energía, fue la menor desde inicios de 2021. En términos anualizados, la medición marcó una inflación por abajo del 1%. Ese es un valor, atípicamente bajo, sin duda, y no necesariamente es indicativo de que la inflación siga corriendo a ese ritmo en los próximos meses, pero en cualquier caso consolida un panorama de menos inflación en Estados Unidos por tercer mes consecutivo, que contrasta con lo que había sido la dinámica que vimos a inicios de este año. Uh-huh. Matías, y con este panorama, ¿podemos decir que ahora sí estamos próximos a volver a los niveles de inflación que había antes de la pandemia? Para dar un poquito ahí de contexto, Romina, Estados Unidos tuvo un empuje inflacionario grande a la salida de la pandemia que llevó a la inflación próxima a los 2 dígitos. Sabíamos que el primer tramo del recorrido de normalizar esa inflación iba a ser el más sencillo, porque bastaba con que no se repitieran aumentos en los precios de la magnitud que se observaron en 2021 para que viéramos a la inflación bajar en la medición 12 meses. Y eso es lo que observamos durante buena parte del año pasado. Ahora, el último tramo para llegar al objetivo de 2% que tiene la Reserva Federal iba a ser complejo. Iba a ser complejo porque la inflación se arraigó en la economía, en la formación de precios, en los aumentos de salarios. Uh-huh. Los primeros meses del año habían generado preocupación en los mercados porque anticipaban que esa última milla podía ser costosa, ¿no? Entre enero y marzo hubo más inflación a la esperada. Eso llevó a un cambio grande en las expectativas de los agentes sobre cuál iba a ser el accionar de la Fed con su política monetaria. Se pasó de un escenario donde se esperaban bajas agresivas a la tasa de interés a uno en el que las tasas permanecerían altas por más tiempo. Pero estos últimos datos de inflación que comentamos recién son francamente mejores, se suman a 2 meses previos de cierta moderación y cambiaron un poco el panorama. En los últimos 3 meses, la inflación subyacente promedió 2,1% en términos anualizados, los salarios han venido moderando su aumento y las expectativas de inflación también vienen cediendo. ¿Quiere decir eso que la Fed ya hizo su trabajo y estamos camino sin sobresaltos a que la inflación se quede en 2% anual? La verdad que probablemente es pronto afirmar algo así, pero estos datos son como un paso importante en esa dirección y parecen dejar espacio a que la Fed finalmente se decida a empezar a bajar la tasa de interés. ¿Eso es lo que esperan los mercados, Matías, efectivamente? ¿Que la Fed baje la tasa de interés en la reunión que tiene a fines de este mes? No necesariamente este mes, probablemente lo que vamos a ver en esta reunión de julio es que la Fed va a ir moderando su discurso, señalando algo más de espacio para bajar las tasas en este año, a diferencia de lo que venía haciendo en los meses previos. Esto ya lo empezamos a ver con algunos discursos que dio el presidente del organismo en estos días. Los mercados lo que descuentan es que ese primer recorte de la tasa va a ocurrir en septiembre y va a ser de unos 25 puntos básicos. Para el resto del año se espera otro recorte de igual magnitud. Eso nos deja una tasa en el rango de entre 4,75 y 5% anual
a fines de 2024, mientras que para 2025 se apunta a una senda de recortes un poco más importantes, con la referencia cerrando entre 3,5% y 3,75% a fines de 2025. Esto supone, como decía, un cambio relevante a las expectativas de estos últimos meses, que eran más bien de que las tasas permanecerían en el nivel que tenemos hoy, probablemente este año, y que había menos espacio de caídas en 2025. Bien. Matías, a ver, expliquemos qué significa este cambio en las expectativas de tasa en Estados Unidos para lo que es el resto del mundo. ¿Por qué es un dato a prestarle atención? Bueno, a ver, otras veces conversamos en este espacio que tasas más bajas en Estados Unidos significa que se reduce la referencia de tasa libre de riesgo, ¿no? O sea, implica no solo que se abarata el financiamiento para Estados Unidos, sino que también se abarata el financiamiento para el resto de las economías, se abarata el financiamiento también para las empresas. Además, un escenario, un cambio, digamos, de escenario de este tipo supone empezar a cambiar un poco la perspectiva de un contexto de los últimos años de dinero un poco más caro, ¿no?, que tuvimos. Francamente distinto a lo que había antes de la pandemia, antes de que empezáramos a subir las tasas de interés. Eso puede redinamizar el flujo de capitales a los mercados emergentes, que había menguado en los últimos meses y que significaron caídas en los principales índices accionarios de estos mercados, y también la exigencia, si uno mira en particular en los últimos meses, de rendimientos algo más altos de los bonos emergentes. Eso puede cambiar en un escenario de este tipo. Y después tasas más bajas también generan condiciones para un dólar más débil a nivel internacional. Y la verdad, Romina, es que los movimientos relativamente importantes en las variables financieras que vimos en estas últimas semanas van todas por esas líneas. Vayamos por ahí, entonces, si te parece, ¿cuáles fueron los principales movimientos en las variables financieras que destacás? Dale, a ver, tuvimos una caída importante en la curva de rendimiento de los treasuries, es decir, de los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Esa caída fue bastante generalizada, pero más grande en el tramo corto de la curva. Si uno mira la T10, que es la referencia más usual para esto, los bonos a 10 años, digamos, volvió a 4,2% anual, que es un nivel 50 puntos básicos menor al máximo que había tocado este año. También observamos ganancias importantes en las bolsas, como decíamos, bajar la tasa de interés, digamos, abarata el financiamiento para estas empresas, y eso suele impulsar las valoraciones. En Estados Unidos los principales índices están en récord históricos. El Standard & Poor's 500, ¿no?, que es ese índice que sigue a las 500 empresas más grandes, está arriba de los 5.600 puntos, acumula un incremento de casi 20% en todo el año. También tuvimos subas importantes en otros índices accionarios en Estados Unidos, sobre todo en empresas de menor capitalización en estas últimas semanas, y fuera de Estados Unidos, fuertes ganancias en bolsas de mercados emergentes. Bien. ¿Y qué pasó a nivel del dólar? ¿Es esperable que veamos un impacto en el valor del tipo de cambio en nuestro país, por ejemplo? Bueno, con respecto al dólar, se observó un debilitamiento importante en todo el mundo en estos últimos días, en línea, como decía, con que una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos genera condiciones para un dólar menos potente, ¿no? Y en ese sentido, el dólar index, que mide la evolución del dólar respecto a una canasta amplia de monedas, cayó casi 2% en la última quincena. Los movimientos incluso fueron más importantes respecto de monedas en mercados emergentes y en nuestra región en particular. En los últimos días el dólar cayó entre 2 y 4% en Colombia, Chile, México, Perú. En Brasil pasamos de 5,70 reales por dólar a 5,45. Entonces es una caída relevante. En Uruguay, por ahora, seguimos con un tipo de cambio en torno a los 40 pesos. La verdad es que no podemos descartar que este escenario tenga algún impacto sobre el valor del dólar a nivel local en las próximas jornadas. Matías, gracias por este análisis a propósito de cómo empiezan a ceder las presiones inflacionarias en Estados Unidos y el impacto que puede tener, por ejemplo, en las bajas de las tasas de interés en Estados Unidos y el impacto en el resto del mundo. Gracias, y volvemos a conversar seguramente más sobre el fin de semana, el viernes quizás. Gracias a ustedes, y charlamos el viernes entonces. Un abrazo. Chau, chau.